amargo porque sabemos que el corazón de alguien está o puede estar dolido. Digo, no dudo que algunos o muchos de nuestros hermanos que han perdido algún familiar en este 2020, ¿verdad? Y que se están amenazados en este comienzo del 2021. No dudo de la fe del corazón de mis hermanos, ¿verdad? Que está cimentado en Jesucristo y que se sostienen de pie y son agradecidos por la fe en el Señor. Pero tampoco puedo dejar de pensar, ni tampoco puedo dejar de ver que hay un hueco en su corazón, ¿verdad? Que solo Dios puede llenar. Así que esta mañana le damos gracias a Dios por este año que ha comenzado. Y yo digo, le damos muchas gracias a Dios por los que estamos aquí o los que estamos a través de las cámaras pudiendo tener esta reunión, nosotros le llamamos celebración en el Señor, porque tenemos que celebrar a Jesús a pesar de todas las cosas. Digo, Dios no es ajeno a nuestra necesidad. Algunos de repente nos enojamos o la gente se enoja con Dios, ¿verdad? Porque nos atrevemos a decir, ¿dónde estabas tú, Dios, cuando mi familiar estaba enfermo, cuando te necesité? Y hay quienes rompen su relación con Dios como si pudiéramos tratar a Dios como un igual de nosotros, ¿verdad? Y no alcanzamos a distinguir que sobre todas las cosas el amor de Dios está sobre nuestra vida. Y no alcanzamos a percibir cómo esta grandiosidad del Señor, ¿verdad? Nunca nos ha dejado solos, no nos ha desamparado y jamás se ha apartado de nuestra vida. Pero no alcanzamos a distinguirlo ni a verlo. Y Él tiene paciencia para con nosotros, ¿verdad? Cuando tenemos este tipo de actitud, y solo es cuestión de tiempo para que el amor de Dios se manifieste, trate el corazón y traiga la sanidad. Así que digo, nos alegramos en el Señor por este año. Es un año de expectativas. Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo. De repente, cada fin de año alguien se junta, la iglesia se junta. Algunos el día 31 tienen su celebración de agradecimiento en la noche del día 31 y algunos le llaman noche de decretos. Y en esa noche de decretos lo que hacemos los pastores o la iglesia o algunas iglesias es hablar bien de lo que vendrá. Es de alguna manera establecer un principio de lo que habrá de venir, ¿verdad? Es tener una actitud correcta de lo que creemos que puede suceder. Digo, sería una actitud incorrecta pensar que tenemos a Dios y que vamos a padecer y a sufrir y a dolernos en el 2021. Esa no es la actitud correcta, ¿verdad? La actitud correcta número uno es saber que Dios está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos pueden decir esta mañana, Dios está con nosotros? A ver, dígalo, pero creyéndolo en el nombre de Jesús. Diga, Dios está conmigo, Dios está con mi casa. Esa actitud se tiene que desarrollar. Yo esta mañana este tema he puesto como título, la actitud correcta. Solo la actitud correcta vence. Y bueno, la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, del 4 al 5, dice lo siguiente: cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe de ser como la de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Oiga, fíjese lo que la palabra está diciendo. Cada uno debe de pensar no solo en sus propios intereses. Digo, el día primero hablábamos de la actitud, de la comunión que va a vencer la adversidad de este año. Comunión significa estar juntos, comunión es vencer juntos la adversidad. Y la actitud de la que estamos hablando en esta mañana en relación a la comunión es, sí está bien pensar en mis intereses, pero mejor es pensar en los intereses de los demás. Por eso esta porción de la Escritura está diciendo, tengan la actitud de Cristo, porque al final de cuentas, cuando el libro de Efesios está hablando de la posición de Jesús, y quiero solamente volver a marcar o a resaltar, ¿verdad?, que cuando el apóstol Pablo está hablando del Señor Jesús, no está hablando de cualquier persona.
Ni siquiera pudiéramos comparar en este tiempo que hablaremos de la mejor persona que existe en este mundo en este momento, o la que creemos que tiene mayor valor. Yo no sé usted, pero piense en una persona de gran valor que está en este mundo y usted piense en su actitud. Aunque su actitud fuera buena y aunque el personaje en el que usted pueda referirse en su pensamiento tenga grandeza, en ninguna manera se puede comparar con la actitud de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué le digo esto? Bueno, es sencillo, porque Jesús es Dios. Así de sencillo, ¿verdad? Y cuando habla de tengan ustedes la actitud del Señor Jesucristo, quiere decir, y lo va a resaltar más adelante, ¿verdad? Cuando dice, si usted sigue leyendo esta porción, ¿verdad? Que no consideró, que no estimó, que no se aferró ser Dios. Eso es lo que está diciendo. Él no se aferró a mantener su posición divina, sino que se volvió un hombre, o sea, tomó la forma de un hombre, ¿verdad? Eso es lo que dice. O sea, en otras palabras, la actitud de Jesús fue dejar su posición divina temporalmente. ¿Qué quiere decir? ¿Que dejó de ser Dios, pastor? No dejó de ser Dios. Él, incluso el libro de Colosenses habla y dice que la plenitud de Dios habitaba corporalmente a Jesús. Es decir, usted, este cuerpo que tiene, es un contenedor de la presencia de lo que Dios ha puesto allí. En otras palabras, este cuerpo contiene mi espíritu, mi ser, el ser de Fernando, ¿verdad? Está diseñado para contener a Fernando, pero también tiene un espacio para que Dios habite en este cuerpo, ¿verdad? En el caso de Jesús, el cuerpo era el habitáculo, por eso le llamamos el tabernáculo de Dios en la tierra. Era el habitáculo de Dios en un cuerpo. Juan lo refiere muy bien diciendo, vimos la gloria de Dios, del Hijo, ¿verdad? Lo vimos caminar, lo vimos andar, lo vimos de alguna manera, ¿verdad? Tangible. Juan está entendiendo que Dios habita corporalmente en Jesús y que Jesús está caminando en la tierra, es decir, Dios. ¿Cuál es la diferencia de la actitud? Es que decidió ser un sacrificio. Eso es la actitud de Jesús. Él decidió ser, él es Dios, decidió ser un hombre para que como hombre ser un sacrificio. Un sacrificio para que nosotros, ¿verdad?, los seres humanos, tuviéramos la oportunidad de ser salvados. No había otra manera de que el ser humano pudiera alcanzar salvación, sino solo a través del sacrificio de alguien digno. Por eso es que cuando usted se refiere al Cordero, nos referimos a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Alguien puede decir amén a eso? Estamos hablando de Jesús. Estamos hablando de Yeshua, del Señor de la creación, del que por causa de Él fueron creadas las cosas y Él participó en esa creación. Nos construyó, nos fabricó, nos hizo de acuerdo a su deseo, al deseo de su corazón. Por eso es que nosotros no nos podíamos perder para Él. Y fue necesario que Él invirtiera en nosotros. Por eso dice la Biblia, por precio fuisteis comprados. El Señor Jesús, su actitud fue dejar la posición divina, dejar de usar sus atributos divinos, estar corporalmente habitando en un cuerpo humano y en ese cuerpo humano funcionar para bendecir a los demás. Dejar de pensar en sus propios intereses y pensar en los intereses de los demás. Esa fue su actitud, ¿verdad? Por eso es que Pablo lo resalta en esta porción de la Escritura. Y no solo eso, dice, no solo tomó la forma de siervo o tomó la forma de hombre, sino que se humilló a lo sumo, dice. A lo sumo significa se fue a lo más bajo. Porque en ese tiempo los que morían en la cruz eran malditos, era el título, ¿verdad? Solo los malditos morían en la cruz. Y Jesús se hizo maldito a sí mismo sin serlo, para que nosotros, ¿verdad?, por causa de esa maldición, y ahorita vamos a hablar un poco de esa maldición que nos adjudicamos por desobedientes, entonces Él tomar esa maldición de desobediencia
y transferirnos la bendición de la obediencia. ¿Se acuerda que en alguna ocasión, cuando él fue bautizado, se oyó una voz en el cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual me complazco? Bueno, esa bendición fue un intercambio. O sea, el Señor Jesús tomó nuestro lugar, ¿verdad? Y lo que nosotros merecíamos en la cruz, Él lo recibió, y lo que Él merecía en la cruz nos lo transfirió. ¿Alguien puede darle gracias a Dios por eso? Por eso es que hay bendición para nosotros. Por eso es que usted puede accesar a la bendición a pesar de todo. Nada más hay que tener un cambio de actitud. Volvamos al punto, ¿verdad? Tener la actitud correcta. Al acercarnos con Dios o con cualquier persona, tenemos que tener la mejor actitud. Yo digo la actitud correcta. La actitud tiene que ver, dijo un escritor, Jeffries, dice: es la respuesta mental o emocional que tiene el hombre ante ciertas situaciones de la vida. Eso es actitud. Es la respuesta mental o emocional que tenemos ante ciertas circunstancias de la vida. ¿Cuál es nuestra respuesta mental o emocional para el año, o cuál fue para el año 2020? O sea, ¿qué respondimos mental y emocionalmente? ¿Cuál fue nuestra actitud, verdad? ¿Qué hicimos en el 2020? ¿Cómo cerramos el año y cómo lo comenzamos? Esas condiciones de actitud son respuestas, son condiciones de conductas y comportamientos de acuerdo a nuestros pensamientos. Así funcionamos, ¿verdad? Yo me imagino que la actitud de algunos que les fue muy bien el fin de año, ¿verdad? Que cerraron el fin de año y dijeron: estoy bien, tengo ahorro, hay comida en la casa, la familia está bien, vamos a juntarnos. Entonces yo pienso que tuvieron una actitud, ¿verdad?, favorable. O sea, respondieron ante esa circunstancia favorablemente. Pero ¿qué tal aquellos que tuvieron que cerrar el día 31 con una silla vacía, con una condición de necesidad en casa, que cerraron sin trabajo, que cerraron con la familia incompleta? Digo, yo le pregunto a usted, ¿qué tal? O sea, ¿cómo podemos decir a esa persona que tenga la actitud correcta? Y bueno, hay dos diferentes posiciones. ¿Quién no va a tener una buena actitud cuando todo le está yendo bien? No sé si me explico. O sea, qué bendición que todo nos está yendo bien. Hay salud en casa, tenemos todo. Digo, será el mayor motivo de agradecimiento. Debiera de darnos una respuesta de total, o sea, una actitud correcta de total agradecimiento. Por eso, de alguna manera, una de las cosas que observa el Señor Jesús en la tierra, o que de alguna manera hace referencia a Dios en la Biblia, ¿verdad?, en algunas porciones, es cuando ve el corazón del hombre. Cuando está viendo que su actitud, por ejemplo, su pensamiento, su sentimiento principal está inclinada a hacer lo malo, a pesar de que Dios ha sido bueno. Qué tremendo, ¿no le parece? Y qué increíble cuando Dios está viendo la crisis y la necesidad por la que estamos o están atravesando algunos, y que en medio de esa adversidad pueden levantar su mano y decir: gracias, Señor, por este 2021. Jehová dio, Jehová quitó, bendito es el nombre del Señor. Aleluya. Que yo digo que el espectáculo, la congregación celestial, porque quiero decirle que usted es una exhibición para Dios. Usted es un espectáculo para el mundo espiritual. El mundo espiritual está como cuando nosotros nos sentamos en el cine y estamos viendo las películas, ¿verdad? Y estamos ahí en la película diciéndole al actor principal que no pase por determinado lugar porque ahí hay una acechanza, no pases por ahí. Pero nosotros somos un espectáculo para Dios y para los ángeles. Y ellos no pueden intervenir directamente porque están viendo la actitud de nuestro corazón ante las circunstancias diarias de la vida, ante el COVID, ante la falta del trabajo,
ante la amenaza en la calle, está viendo este mundo espiritual la actitud de nuestro corazón. ¿Qué van a hacer? ¿O qué están haciendo? O mira cómo respondió, ¿verdad? Tú le diste bienes y él no ha reaccionado, pero mira que le has permitido tener una crisis y cómo es su actitud. Digo, yo me pregunto o le pregunto a usted, ¿dónde habrá fiesta en el cielo? ¿Por causa de aquellos los malagradecidos? ¿O por causa de aquellos que a pesar de su necesidad pueden levantar la mano y decir, sea el nombre del Señor bendito? Yo me imagino que en el cielo se ponen de pie, ¿verdad? Nos ponemos de pie y los aplausos ya no van o ya no viajan de la tierra hacia el cielo, sino que están viajando del cielo hacia la tierra. Porque Dios está viendo la actitud del corazón de los hombres, no aquella actitud cuando fue su iniciativa de destruir al mundo. Es que el corazón de los hombres está inclinado de continuo a hacer lo malo. O sea, la actitud de los hombres era mala y Dios determinó mejor raerlos de la tierra. La actitud es importante. Cuando yo le digo que hay un espectáculo viendo, yo me acuerdo del papá de Pedro Ferriz de la Cruz, que no se llamaba. Este hombre era el Jaime Maussan de su tiempo. Quiere decir que él siempre estaba pensando que un mundo nos vigila. Era su frase más continua, ¿verdad? Siempre sus programas radiales los comenzaba diciendo, un mundo nos vigila. Y cuando yo oí esa frase después de conocer los principios de Dios, la Biblia, ¿verdad? Yo pude distinguir que efectivamente un mundo nos vigila, ¿verdad? No como percibía él que eran los extraterrestres, sino pienso que todo un mundo espiritual nos está observando. ¿Cuántos lo creen? Digo, en este momento, por si usted no lo sabe o no lo cree o tiene cierta duda, hay un mundo espiritual que nos vigila, que está viendo, ¿verdad?, de alguna forma cómo reaccionamos ante la presencia de Dios en un lugar como este. Porque le quiero asegurar que la presencia de Dios está en este lugar. Pues eso no es si yo lo creo, si yo lo siento, si no lo veo, ¿verdad? Eso no depende de mi percepción, eso depende del compromiso de Dios con nosotros. Y el compromiso, por ejemplo, del Señor Jesús fue, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces Él está aquí. O estaré donde dos o más se congreguen en mi nombre, ahí estaré en medio de ellos. Ese es un compromiso. Él no es hombre que miente, Él es Dios. Y cuando dice esto, Él está en este lugar. Lo sientas o no lo sientas, te conectes o no, lo veas o no. No es un asunto de mi percepción, sino de su palabra. ¿Cuántos dicen amén, verdad? Diga, creo en la palabra de Dios. Así que Él está en esta atmósfera de este lugar y nosotros estamos queriendo, Dios está queriendo que entremos en esa atmósfera de su presencia, porque solo en esa atmósfera de su presencia, decían algunos cantautores, solo allí hay plenitud de gozo. En la presencia de Dios, usted conoce la historia hebrea, en el desierto, bajo la presencia de Dios, la ropa no se envejecía. Había una provisión continua de todo lo que fuera necesario: pan, agua, carne. No había problemas con el asunto de la temperatura, si cambiaba frío a calor, porque el Señor tenía modulada la temperatura con nube de fuego, ¿verdad? Digo, con la antorcha de fuego, con nube durante el día. Así que el Señor tenía cuidado de esos 3 millones de personas vagando en el desierto. Si Él podía tener cuidado de toda esa gente que tenía una mentalidad de esclavo caminando en el desierto, ¿cómo no va a tener cuidado de nosotros en esta temporada 2021? ¿Cuántos pueden alegrarse? ¿Cómo no? Dígalo, ¿cómo no va a tener cuidado? ¿Cómo no, si por aquellos Cristo no había todavía entregado su vida? Y aún así Dios los procuró. ¿Y cómo pues
no va a tener cuidado de nosotros cuando Cristo nos rescató. Cuando el sello en el corazón de nuestra vida es Cristo Jesús. Cuando el Padre nos ve a nosotros, no solo ve nuestra vida, sino ve la persona de Jesús en nuestros corazones. Y dígale al de al lado, ¿cómo crees que no va a tener cuidado? Ten la actitud correcta. Somos entonces un espectáculo divino. Dice Primera de Corintios capítulo 9 en la nueva versión internacional. Dice, por lo que veo, a nosotros los apóstoles de Dios, eso decía Pablo, nos han hecho desfilar en el último lugar. Como a los sentenciados a muerte, hemos llegado a ser un espectáculo para todo el universo, tanto para los ángeles como para los hombres. ¿Oyó lo que dijo Pablo? Hemos sido presentados como un espectáculo para el universo, tanto para los ángeles como para los hombres. La Biblia en la Reina Valera dice, porque según pienso en el mismo pasaje, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, es esta versión, como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Ahora yo le digo, no somos apóstoles, ¿verdad? No somos ninguno de estos hombres que están mencionados en la Biblia, pero sí somos un espectáculo para el universo. Todo lo que usted haga, ¿verdad?, es un espectáculo para el universo. Entonces, hablando de las actitudes correctas, ¿verdad?, las actitudes correctas hacen la diferencia. Debemos reflejar entonces la actitud mental de Jesús. Recuerde que la actitud es una respuesta mental y emocional. O sea, mental porque uno dice, ¿cómo voy a responder ante esta situación? ¿Verdad? ¿Cómo voy a responder? Vamos a suponer, esta semana no trabajé y el fin de semana, como muchas semanas, había estado por primera vez, no voy a recibir mi sueldo de esta semana. Entonces, ahora nos están observando. Ahora el universo, los ángeles, los amigos o los conocidos o la familia están viendo qué respuesta vamos a dar. ¿No es Él el que decía confiemos en el Señor? ¿No es el que decía Dios es fiel? Veamos entonces cómo la fidelidad de Dios lo respalda. Y entonces ahí estamos en el espectáculo, ¿verdad? Y cualquiera que sea nuestra accionar mental o emocional. ¿Qué significa una respuesta emocional? Bueno, una respuesta emocional es que después de haber dicho que Dios es nuestro proveedor, que Dios es fiel, que Dios es real, nosotros de repente le digamos a nuestra familia, híjoles, es que me siento tan mal porque no tengo nada. Pero ¿cómo? Si tú nos habías dicho que Dios, sí, pero parece que Dios esta semana no me ha escuchado. Y está el universo, están los ángeles y están los testigos que son nuestros amigos, nuestra familia, diciendo, pero ¿cómo? Tú nos enseñaste otra cosa. Tú nos dijiste que había que tener la actitud correcta, ¿verdad? Entonces, qué diferente cuando en medio de la circunstancia, todos aquellos que nos observan ven la fidelidad de nuestra vida a Dios, ven la persistencia, la permanencia y la firmeza, diciendo, ¿y cómo le vas a hacer esta semana? Y ellos tendrán que oír, yo no lo sé cómo, pero Él sí lo sabe. Oye, pero ¿cómo vas a suplir tu necesidad? Yo no sé cómo, pero Él es suficiente para suplirla. O sea, oye, pero mira cómo está la situación de tu casa. Sí, yo la veo, pero Él también la ve. Y yo soy de Él y Él es mío. Y Él es fiel. Yo le pregunto a ¿usted cree que Dios va a retener su mano? ¿Usted cree que Dios va a voltear la espalda y va a decir, no te conozco? ¿O Él va a tocar el corazón de alguien? ¿O va a mandar un ángel? O sea, el universo, amados hermanos, está a nuestra disposición. El universo y la creación completa, los recursos del cielo y de la tierra están a nuestro favor.
Por eso una actitud correcta abre las puertas de bendición y una actitud incorrecta cierra las puertas de bendición. Entonces tengamos la actitud correcta. La actitud correcta marca la diferencia en la vida. Una actitud despreocupada o diligente, positiva o negativa, hostil o colaboradora, quejumbrosa o agradecida, puede influir mucho en la manera de tratar diferentes situaciones y en las reacciones de otras personas. O sea, somos el espectáculo. Imagínese usted que usted ve al pastor, ¿verdad? Y que, pastor, ¿cómo nos va a ir en el 2021? Peor, hermano, peor. Ahí viene la otra ola. Sálvese quien pueda. Usted se imagina al pastor ahí. No, ese día va a decir, este pastor, ¿qué nos está enseñando? ¿Verdad? Estaba en el peluquero el sábado y el peluquero sabe que soy pastor, entonces me dice, oiga, pastor, ¿y usted ya abrió la iglesia? Le digo, la iglesia está abierta. ¿Y cómo está? Le digo, va aquel que quiere, le digo, porque uno no puede decir, ni forzar, ni obligar, ni insistir a los demás, venga, ¿verdad? Porque al final de cuentas, en cada decisión que nosotros estamos tomando va la condición de nuestra vida. Entonces algunos decimos, yo voy a ir a la iglesia y voy a usar todos los filtros y voy a tomar todas las precauciones, pero voy a estar en este lugar adorando al Señor. Y otros, y con todo respeto también, no, yo esta vez me voy a quedar en la casa. Yo creo que nosotros nos quedamos en la casa. Entonces él me preguntaba, ¿y están yendo todos? Digo, no están yendo todos. Y entonces estaba otra persona y le dice, ¿y ustedes? No, nosotros estamos cerrados y no vamos a abrir hasta que pase esta pandemia. Yo digo, es una condición de actitud. O sea, yo no voy a juzgar una situación u otra, pero hay alguien que nos está observando, ¿no? Yo digo, ok, no vayas a la congregación si quieres, pero allí en tu casa, haz de tu casa un altar, un verdadero altar, ¿verdad? No un momento de comodidad o de entretenimiento, ¿verdad? Como uno puede ver a través de las cámaras a la gente acostada, oyendo la celebración, o ahí en la mesa ahorita desayunando. Yo digo, no, apártate para lo que es. O sea, si vas a ver la transmisión, si vas a participar en la celebración, toma tu lugar, y si hay que de alguna manera adorar, pues adora parado, no, toma una actitud correcta, porque aunque nosotros no te podemos ver, Dios sí te puede ver. Entonces el 2021, amados hermanos, requiere de una actitud correcta, una buena actitud. Con una buena actitud se puede ser feliz, incluso en medio de las circunstancias difíciles. Al que tiene una mala actitud, nada le parece bien, aun cuando desde un punto de vista objetivo la vida sea buena. O sea, yo digo, hay gente que le va bien, pero por las heridas de su niñez, por la actitud de la vida con que tomaron desde la niñez lo que los demás decían, pensando que todo lo que dicen los demás lo está diciendo por mí. Ay, está hablando el pastor, seguro que está pensando en mí. Como si uno tuviera el tiempo de preparar una prédica y decir, esta la voy a preparar para fulano de tal, ¿no? Para que le caiga el saco y le caiga el 20. Como dicen algunos, me está tirando las pedradas a mí. Un día, terminando una de las reuniones, 2 o 3 veces, en alguna ocasión alguien se acercó a mí y me dice, pastor, estoy seguro que usted todo lo que dijo, lo dijo por mí. ¿Tiene algo contra mí? Me dice. Le digo, no tengo nada contra usted. Lo que acabo de enseñar son solo principios y valores de Dios. Y si usted piensa que es para usted, no piense que yo soy el que está hablando con usted. Usted piense que es Dios quien quiere tratar con usted. Y entonces, si Dios le está hablando, le digo, tome la actitud correcta, ¿verdad? Porque digo, los justificamos diciendo, no, está loco, seguramente está pensando en mí, está hablando esto para mí, y entonces yo cierro mi mente a esto. No cierre su mente. Usted abra su corazón a lo que Dios le quiere hablar esta mañana. Alguien hablando de las actitudes correctas, en un ejemplo, por ejemplo, de unos vendedores de zapatos, decía una anécdota, que el jefe los llamó, 2 vendedores de zapatos, y les dijo, los mandó a una isla. Ustedes vayan a esta isla y vendan todos los zapatos que puedan.
Entonces uno de los vendedores llegó a la isla y curiosamente, ¿qué creen? En la isla nadie usaba zapatos, todo el mundo andaba descalzo y se desanimó y dijo: ¿a quién le voy a vender zapatos? Seguramente mi jefe no me quiere y me mandó por castigo a este lugar. Él sabía que la gente no usaba zapatos aquí y entonces me mandó para que yo fracasara en esta labor, ¿verdad? El otro vendedor de zapatos, cuando llega a la isla y ve a todo mundo descalzo, agarra el celular y le marca allá a la agencia de zapatos y le dice: oigan, mándenme 3,000 pares de zapatos porque aquí nadie usa zapatos y esta es una gran oportunidad de venta. Es una condición de actitud, hermano. No sé si me estoy explicando. ¿Qué actitud tomamos nosotros, verdad? Oye, ¿cómo crees que vaya a ser el 2021? No, hombre, el 2020 fue feo. No, espérate a ver el 2021. La actitud correcta, ¿cómo crees que nos vaya a ir el 2021? Bien como nos fue en el 2020. Porque Dios, el mismo Dios que me bendijo en el 2020, es el mismo Dios que me va a bendecir en el 2021. ¿Cómo? Estoy bendecido, hermano. No puedo decir que no estoy bendecido. Yo no puedo decir que el 2020 fue grave para mí. A pesar, como le puse a alguien en algún WhatsApp, a pesar de haber llorado con los que lloraron y a pesar de haber reído con los que rieron, a pesar de haberme dolido con los que se dolieron, porque caminé con algunos familiares, ¿verdad?, en medio de su dolor. A pesar de todo eso, yo digo: el Señor es bueno y grande es su misericordia. A pesar de todo, diga conmigo: a pesar de todo. Entonces probablemente hayas escuchado las siguientes palabras muchas veces dichas: deberías de tener la actitud positiva, deberías de tener la actitud correcta. Cuando la gente lo dice es que necesita deshacerse de alguna actitud negativa y adoptar una actitud adecuada. Te dicen que cuando eres negativo esperan, bueno, si piensas así, espera lo peor. El fracaso va a venir a tu vida y empiezas a dudar de tus habilidades. Intentan animarte a ser positivo y quiere la gente que tengas más confianza y fe en ti mismo. Yo te pregunto, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que Dios quiere que tengas una actitud negativa o crees que Dios quiere que tengas una actitud positiva? ¿Qué? ¿O por qué Dios? Yo te voy a hacer otra pregunta. ¿Por qué crees que Dios quiere que tengas la actitud positiva? O sea, él mismo nos da respuestas. Cuando tú lees la Biblia y te sitúas en ella y tomas la palabra, te apropias de ella, eso es arrebatar, ¿verdad?, con violencia el cielo. O sea, arrebatar el cielo con violencia es: me apropio de esta promesa es mía. Una ocasión estaba todavía no éramos lo que hasta hoy el Señor nos ha ayudado a hacer. Apenas comenzaba, era el primer año en mi pastorado. Me invitaron a un congreso con un amigo pastor y entonces me dice: pasen los pastores al frente. Y entonces pasamos varios pastores y al lado de mí estaba el pastor Juan Manuel de Restauración. Y entonces cuando yo estaba ahí al lado de él, oigo que el predicador se acerca y yo estoy así como con un ojo abierto y con el oído despierto, ¿verdad? Y como todos nosotros estamos esperando que Dios nos hable. Y se acerca, pero no se acerca conmigo, se acerca con el pastor Juan Manuel y le empieza a soltar una palabra: vas a prosperar, te vas a multiplicar, te vas a reproducir, te vas a extender. Y yo decía, pero entonces hablé con Dios en mi corazón y en mi mente, le digo: ¿y yo? Y entonces le digo al Señor: tomo de lo que tú le estás dando a este hombre, yo lo arrebato y lo tomo en el nombre de Jesús. Y no oraron por mí, ¿verdad? O sea, no se acercó conmigo nadie, solo el pastor que estaba ministrando dijo: y tú recibe lo que le hemos dado a este hombre. Se venga para acá, ¿verdad? Yo sé que desde aquel día algo sucedió con mi vida. Yo tomé la actitud correcta, dije: esa bendición es para mí, esa bendición es para la iglesia, y nos apropiamos de ella. Usted no sabe cuántos pensamientos, así lo dice el Señor,
porque tengo pensamientos de bien y no de mal para ti. Usted no sabe cuántos pensamientos de bien Dios tiene para usted o tuvo para nosotros en el 2020 y tiene para el 2021. Y esos pensamientos, ¿verdad? Y esas promesas, ese poder de la palabra hablado está suspendido en el cielo, esperando que usted y yo arrebatemos las promesas. Y yo me pregunto, ¿será que Dios encuentre en este lugar esta mañana alguien que se apropie de las bendiciones que el cielo quiere derramar? ¿Estará viendo Dios tu corazón? El corazón de aquellos que está observando a través de las cámaras, estará viendo u oyendo cuál es la actitud. No, hombre, no va a pasar nada, haremos otra vez peor. O estará viendo el corazón del hombre que dice: sí, Señor, te creo, yo te creo esta mañana, tomo la bendición para mi vida. Alguien debe decir amén. Diga usted amén y amén, pues, ¿verdad? Una actitud entonces positiva es esencial para la felicidad y para tener alegría y progreso en la vida. Este estado de ánimo trae luz, esperanza y entusiasmo a la vida a quienes lo poseen. Mire, fíjese, el Salmo 137, el versículo 1 al 3. Yo quiero que vea esta imagen. Mire, Salmo 137, el 1 al 3. El contexto de este salmo, David lo está refiriendo. El contexto es que antes de que ocurriera la deportación o el cautiverio o la extracción de los hebreos, de los judíos a Babilonia, había estaba el rey Joaquín, y el rey Joaquín estaba gobernando, ¿verdad?, con una mala actitud. Estaba alejándose del corazón de Dios y estaba cayendo en errores graves. Y el profeta Jeremías, que era el contemporáneo del rey Joaquín, le advirtió que si él seguía en esa condición de actitud, Dios iba a tomar cartas en el asunto. Más adelante ya Jeremías le dice al rey Joaquín: ya no hay nada que hacer. El Señor ha determinado que vamos a ir cautivos a Babilonia. Y entonces los profetas que estaban al lado del rey Joaquín se empezaron a molestar y empezaron a decir que Jeremías era un profeta falso. Y Jeremías les decía: eso dice el Señor, ¿verdad? Y los profetas le decían: no, vamos a estar bien, tú revélate, o sea, tú no cedas ante el rey de Babilonia. Y cayó en el error, ¿verdad? Entonces todavía Jeremías antes le dice: mira, dice el Señor, vayan a Babilonia, yo ahí los voy a cuidar, cásense, tengan hijos, tengan negocios en Babilonia y yo voy a estar con ustedes. Y el rey Joaquín dijo: no, eso no es cierto. Los profetas que estaban al lado del rey Joaquín dijeron: no es cierto, eso no es de Dios. Y no es de Dios porque se oye adverso, no sé si me estoy explicando. Se ve una condición difícil, ¿no le parece? Irnos cautivos es como irnos a la cárcel. La actitud correcta ante la palabra de Dios en ese momento era aceptar la voluntad del Señor. ¿Tú quieres que vayamos a Babilonia? ¿Quieres que allá establezcamos nuestras familias y nuestros negocios? ¿Quieres que nos casemos? No lo entendemos, pero si tú dices que eso es bueno, vamos a Babilonia y vamos a hacer lo que tú nos estás diciendo. Resistirse, pelear, no es pelear contra el rey de Babilonia, no era pelear contra Nabucodonosor, era pelear contra Dios. El 2021 no es una pelea contra Dios. El 2021 es una temporada de Dios sobre nosotros. Diga conmigo: es una buena temporada de Dios sobre nosotros. Aceptamos la bendición del 2021 sobre nuestra vida. Aceptamos la nube de fuego, la columna que da sombra y la presencia de Dios dirigiendo nuestros pasos a lo largo del caminar del desierto aparente del 2021. Dígalo, lo acepto. Nuestra actitud nos abre, dijimos, o nos cierra puertas. ¿Abre o cierra el cielo? ¿Usted cree que el cielo se cierra a veces a nuestro favor? A veces nuestras actitudes cierran el cielo.
a nuestro favor, al favor de la iglesia, ¿verdad? Oiga, usted no sabe cuánta bendición, cuánta promesa y cuántas cosas Dios ha preparado para esta iglesia. Ni se imagina, ¿verdad? Ni siquiera lo alcanzamos a saborear, pero la bendición del Señor sobre este lugar es grande. Es muy grande, es tan grande como que lo que está viendo usted aquí todavía solo es una porción pequeña de las grandes cosas que Dios ha preparado para nosotros. Amén, dígalo con gusto y con alegría. Pero tenemos que aprender de las Escrituras. Dice Deuteronomio 28, del 21 al 24. Esta porción de Deuteronomio 28 es la porción en la que antes de que el pueblo que está en el desierto, ¿verdad?, que fue sacado de Egipto, está en el desierto en este momento y está a punto de entrar a la tierra prometida. ¿Está oyendo eso? O sea, son posiciones de temporadas o estatus o condiciones, ¿verdad?, de la vida. 400 años esclavo, de allí de la esclavitud salimos al desierto, 40 años en el desierto por una mala actitud. Ahorita vamos a verla. 40 años en el desierto, pero con la promesa de que entraremos a la tierra prometida. Y como Dios sabe que van a entrar a la tierra prometida, entonces pone delante del pueblo dos condiciones. Les dice, y lo hemos platicado otras veces, le dicen, miren, pongo delante de ustedes la bendición y la vida, la maldición y la muerte. Escojan ustedes qué prefieren. Y yo siempre le pregunto a la iglesia, ¿usted qué escoge? ¿Qué escoge? Y los de acá, nada más por allá, los de acá, ¿qué escogen? Pongo delante de ustedes la vida y la bendición, la maldición y la muerte. Aquí en la posición de la vida y la bendición es la obediencia. Aquí en la posición de muerte y maldición es la desobediencia. Entonces yo le pregunto otra vez a usted, ¿usted quiere ser desobediente, maldición y muerte, o quiere ser obediente, bendición y vida? ¿Cuántos obedientes están aquí esta mañana? ¿Cuántos quieren tener la actitud de obediente esta mañana? Y a los que no vinieron, ¿verdad?, y los que no están en la cámara tienen una actitud desobediente. Sí, es que no hay excusa. Está bien, no vengas a la congregación de manera presencial, pero asiste de manera virtual. Es una condición de actitud y es una condición de obediencia, porque la palabra del Señor dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Entonces, congregarme es una actitud de obediencia, y si me congrego virtual o presencialmente, estoy en la posición de recibir la bendición y la vida. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos saben que hoy en este lugar usted está en una posición de bendición? Y que seguramente que el Dios que es dador y que es generoso y que es proveedor, seguramente está preparando nuestra bendición para nosotros esta mañana. ¿Lo crees o no lo crees? Dile a Dios amén o dile no te creo. Lo debes de creer. Esa es la actitud. Esa es la actitud. Fíjese la actitud para el desobediente, porque el Señor se lo está hablando claramente. Dice Deuteronomio 28, 21 al 24, el Señor te afligirá si eres desobediente, ¿eh? No estoy hablando de la bendición, porque la bendición es todo lo contrario que está aquí, ¿verdad? Le dice, el Señor te afligirá con enfermedades hasta acabar contigo en la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer, si eres desobediente. Pero si eres obediente, ¿qué crees que dirá Dios? Si para ellos, los desobedientes, muerte y maldición, hay enfermedad, para los obedientes, vida y bendición, ¿qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué quiere usted para el 2021? ¿Qué quiere? Amado, ¿cómo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma, y que tengas salud? En esta posición, obediencia y bendición. Va a decir, y pastor, ¿y si nos enfermamos quiere decir que no fuimos obedientes y no fuimos? No, o sea, yo quiero decir que en esta posición puede haber alguna condición de enfermedad, pero vamos a salir adelante de ella. Y si no salimos, pastor, bueno, pues estaremos más cerca de Dios ya, ¿verdad? Llegará la hora, ¿verdad? Como decía Pablo,
para mí el vivir es Cristo y morirme es ganancia, ¿verdad? Porque uno cierra sus ojos en este lugar, inmediatamente los abre delante de la presencia de Dios. ¿Qué más podemos hacer, verdad? Entonces dice: el Señor te afligirá con enfermedades hasta acabar contigo en la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. El Señor te castigará con enfermedades degenerativas, con fiebre e inflamaciones, con calor abrasador, con sequías y pestes en los cultivos. Esas calamidades te perseguirán hasta la muerte. Arriba, los cielos se pondrán rígidos. Eso se llama cielos de bronce, ¿verdad? Se cerrarán, en otras palabras, como el bronce. Y abajo la tierra se volverá dura como el hierro. O sea, si de la tierra viene nuestra alimentación, pues no hay manera de que la tierra nos otorgue de la vida que está en ella, ¿verdad? Se cierra. El Señor convertirá en polvo la lluvia que riega la tierra, y el polvo caerá del cielo hasta que te quedes destruido. Yo le pregunto, ¿quién en sus en su juicio cabal va a poder desear estas cosas? Yo le pregunto a usted, ¿usted las desearía? Entonces quiere decir que en nuestro juicio cabal debemos de buscar la obediencia para obtener la bendición de Dios. Eso debemos de hacer. Entonces, ¿qué significa, pastor, tener una actitud correcta? Bueno, hay diferentes tipos de actitudes. Indudablemente algunas de estas varían, ¿verdad? Inducen a las personas a una manera de comportamiento o de conducta. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que según tu actitud es tu conducta, ¿verdad? Que lo que tú piensas o sientes, así te comportas. Y por eso la Escritura dice: no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también segará. No hay manera de hacernos creernos, hacer aparentarnos ante los demás los justos y los santos cuando nuestras obras son malas. No hay manera de engañar a Dios. Hay una respuesta de Dios ante una actitud incorrecta. Entonces, las actitudes incorrectas, por ejemplo, es una actitud egoísta. Solo pensar, interesarme en mí, en los míos, y se acabó, ¿verdad? No me interesa, no tengo interés de ayudar a nadie, no tengo interés por los demás. Cada quien rásquese con sus propias uñas. Sálvese quien pueda. La verdad que esa es una actitud, ¿cómo? Incorrecta, es una actitud egoísta. La otra actitud es una actitud manipuladora. Los individuos con un comportamiento manipulador usan a las otras personas como instrumentos para poder lograr sus propios resultados, ¿verdad? O sea, es alguien que es manipulador. Una actitud altruista, por ejemplo, es una buena actitud. Es el tipo de la actitud que se caracteriza en las personas que se interesan por los demás y no tanto en su beneficio propio. O una actitud emocional. Mediante este tipo de actitud, las personas se interesan por el estado emocional y sentimental de los demás. Generalmente los individuos con actitud emocional positiva son sumamente sensibles, son sumamente afectivas con las demás personas. Digo, gracias a Dios por las personas que siempre nos están animando, ¿no le parece? Gracias a Dios por las personas que siempre nos van a decir: todo va a estar bien, tú cree en el Señor. Gracias a Dios por las personas, ¿verdad?, que de alguna manera se acercan para alentarnos, para impulsarnos, ¿verdad?, para animarnos. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por ese tipo de personas? ¿Hay alguna persona cerca de usted así? Dele gracias a Dios, ore por esa persona y dígale al Señor: yo bendigo a esa persona, ¿verdad?, que me lleva a tener una actitud correcta. Entonces, le decía de las actitudes incorrectas, hablando del pueblo cautivo en Babilonia. El Salmo 137, del 1 al 3, dice: junto a los ríos de Babilonia, decía. Está el escritor en el Salmo 137 diciendo: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos. ¿Está viendo la actitud? ¿Qué hacían ellos junto a los ríos de Babilonia? Se sentaban y lloraban, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la situación es adversa. Y luego agrega diciendo: llorábamos acordándonos de Sión. Ay, si estuviera otra vez en Jerusalén. Ay, si abrieran otra vez la iglesia.
Si otra vez hubiera reuniones presenciales, yo estaría allí delante del Señor danzando y cantando. Así están estos ahí llorando en esa condición de actitud, ¿verdad? Y luego agrega diciendo el versículo 2, sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. ¿Sí está viendo eso? ¿Están con la actitud correcta o la actitud incorrecta? Dígame usted, ¿tienen la actitud correcta? ¿Ah? ¿O se están llorando y colgaron las arpas en los árboles llorones? Así se les conoce a los sauces, ¿verdad? El árbol llorón. Ahí colgaron las arpas y ay, Señor, si estuviéramos en Jerusalén, en tu casa, en el Monte Santo otra vez. Ahí están llorando. Versículo 3, y los que nos habían llevado, es decir, los que los habían llevado cautivos a ese lugar, que los estaban viendo, eso es lo que trato de enseñarle. Ellos están aquí al lado del río llorando, colgaron sus arpas y vienen los babilonios y los ven llorando y los ven con las arpas colgadas y dicen, pues no son estos un ejemplo de adoración. ¿No son estos los sacerdotes, los cantores, los levitas que Dios tenía continuamente delante de su presencia? Mira, están llorando y están dolidos por estar en esta situación. Colgaron sus instrumentos de alabanza. Y entonces ellos, a manera de burla, en el versículo 3 les dicen, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cántenos algunos de los cánticos de Sión. ¿Se da cuenta usted? O sea, la gente, el mundo espiritual, el universo, está atento a una iglesia como esta, viendo si en medio de la circunstancia sabe ser agradecido delante de Dios. Si en medio de la circunstancia, en lugar de colgar sus arpas, la agarran, vamos a echarnos una más, la última, y nos vamos. ¿Qué le parece, verdad? Si están viendo que termina la base y vámonos todos, vámonos, o están diciendo otra, y tienen una actitud, ¿verdad? Que dicen, a pesar de mi necesidad, a pesar de mi crisis, yo sé quién es el Dios en el que mi alma confía. Por lo tanto, entonces, dice la actitud diferente, no del 137, sino del Salmo 150, todo lo que respire, alabe al Señor, aleluya. O sea, agarre su instrumento, agarre su mejor actitud y arránquese adorando al Señor. Eso es actitud correcta. Algunas definiciones de actitud correcta, por ejemplo, Will Nelson, un pensador, decía, la actitud positiva es un estado de ánimo que prevé y espera resultados favorables. O sea, la actitud positiva dice, puede haber temporadas de crisis, pero de la misma manera que en mis tiempos favorables y de bendición puedo estar alegre delante de la presencia del Señor, si acaso llegan un día esos temporales de la vida, como estoy hoy en este lugar, estará mi corazón en aquel lugar. Porque no depende de las circunstancias, depende de la actitud de mi corazón. O sea, las circunstancias no rigen mi vida la rige el Señor de señores y el Rey de reyes. Y las circunstancias cambian, pero Él no cambia. Amén. Por eso es que no podemos estar ahí con dos actitudes, decía el apóstol Santiago, con una condición de doble ánimo. O sea, no puedes sentirte animado porque todo te va bien y en el momento que algo no funcionó bien, ya estás desanimado. No puedes estar acá de esta posición diciendo, no, a mí yo, fuera todo espíritu inmundo, atamos todo espíritu gobernador, toda potestad en el cielo, y cuando las cosas van mal, Señor, ¿por qué me has desamparado? No podemos funcionar. La Biblia le llama a esta condición un espíritu de doble ánimo. Porque
nuestro espíritu, el ánimo de nuestra vida, el alma de nosotros no depende de las circunstancias, depende del Señor de nuestra vida. Por eso somos evaluados de esta manera. La voluntad, otra definición de una actitud positiva es la voluntad de intentar hacer cosas nuevas. La creencia de que todo va a estar bien, dice por ahí un cantor, ¿verdad? Evan Kraft, dice, todo va a estar bien. ¿Cómo va? Alguien ayúdame allá con esa porción de la canción. Todo va a estar bien. ¿Se la saben o no? ¿O ya colgaron su arpa también? A ver, quiero oír la voz de la gente que se sabe esa canción ahí atrás. Todo va a estar bien. Dígale al de al lado, a alguien que esté cerca de usted, dele esa palabra de ánimo y dígale, todo va a estar bien. Eso, transmita usted la bendición. Es la creencia de que todo saldrá bien. Es una actitud de ayuda a ver a las personas, ¿verdad? A ver lo bueno en las personas. Es una actitud mental que ve lo bueno y los logros de la vida en lugar de estar viendo lo negativo y los fracasos de la vida. O sea, es estar dejando de hacer comparaciones malas, pues. Deja de compararte con los demás. Deja de comparar esta iglesia con las otras. Deja de comparar al pastor con otros pastores. Deja de comparar tu vida con otras personas. Deja de hacerlo. Eso no edifica, ¿verdad? Ten una condición correcta. Una actitud positiva es una mentalidad que le ayuda a ver y reconocer oportunidades. Por eso es que algunos en el 2020, en medio de las circunstancias, perdieron algunos el trabajo, vino una temporada de escasez y abrieron una oportunidad y hoy están más estables, a pesar de todo, que en el 2020. Porque en la adversidad, las circunstancias contrarias, las crisis de la vida nos hacen abrir los ojos. Ahora yo le pregunto, si Dios es bueno y tiene pensamientos de bien para nosotros, ¿de dónde vienen las crisis? ¿Por qué llegan las circunstancias adversas a nuestra vida? Si Él tiene cuidado de nosotros, yo le pregunto. Porque vengan de donde vengan, según Romanos 8:28, todas las cosas ayudan a bien. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Así que el Señor dice, le vas a aventar una flecha, un dardo incendiario, ¿vas a venir en contra de él? Bueno, yo estoy con él. Y entonces la adversidad que Dios permite que llegue a veces a nuestra vida, Él en el proceso de la adversidad, con la actitud de nuestro corazón, la convierte para nuestra bendición. Por eso es que Satanás tiene que huir de nuestra vida. Por eso es que el apóstol Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, decían, resistan al diablo y huirá de vosotros. Así que una palabra clave para el 2021 es, usted resista como resistió el 2020, porque la bendición del Señor no va a tardar sobre nuestra vida. Es optimismo y mantener una mentalidad positiva. Es una actitud mental que se centra del lado positivo, que es Dios. Es una forma de pensar que usa las palabras, todo es posible para Dios. ¿No te he dicho que si crees, todo es posible? Pues esas palabras no le dijo el carpintero solamente. Esas palabras no las dijo el maestro solamente. Esas palabras vienen del corazón de Dios para alentar a los suyos. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Por lo tanto, usted y yo debemos decir, te creo, Señor, te creo. Yo creo que tu mano poderosa está sobre nosotros. Filipenses 1, de 12 al 14, hablando de actitudes, la actitud de Pablo. Pablo está en la cárcel, lo encarcelaron. Yo le pregunto a usted, ¿qué se hace en la cárcel?
Digo, ha de ser una situación difícil. Yo no he estado ahí más que algunas veces para evangelizar, pero me imagino que ha de ser muy difícil estar en una cárcel. No solo privado de la vida, sino privado de la libertad, sino privado de algunos placeres de la vida, de algunas condiciones que en algún momento las personas han degustado, seguramente, ¿verdad? Pablo está, siendo él romano, hijo de una mujer creo romana, hijo de un judío, está en la cárcel. Él tiene toda la libertad para no estarlo, porque es romano de nacionalidad, pero está en la cárcel y no se está lamentando, no está colgando las arpas como no las colgó aquella ocasión que estuvo con Silas en la cárcel, ¿verdad? Que se pusieron a cantar al Señor y todo tembló porque él adoró. Aquí está en la cárcel, ¿verdad? Y dice, según Filipenses 1 del 12 al 14, hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado, estar en la cárcel, ha contribuido al avance del evangelio. O sea, déjame explicarte. Lo metieron a la cárcel para que el evangelio no avanzara. ¿Y qué crees? En la cárcel el evangelio está avanzando. Y él dice eso, ¿verdad? O sea, lo que me ha pasado ha contribuido al avance del evangelio. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio. Se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Eso es lo que está diciendo ahí. Esta versión es la nueva versión internacional. Dice, estoy encadenado y estoy en la cárcel por causa de Cristo, gracias a mis cadenas. ¿Cómo ve la actitud? ¿Buena o mala? Está encadenado, pies, manos, no tiene nada que hacer, pero ahí tiene el corazón inclinado hacia lo correcto. Gracias por mis cadenas. Ahora más que nunca, la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido, dice, a anunciar sin temor la palabra de Dios. Lo que el diablo dijo, no, mételo a la cárcel y se acabó el asunto de que ande ahí él dispersando la palabra del Señor. Lo meten a la cárcel. Pablo, encadenado de pies y de manos, adora al Señor en esas circunstancias. Y por estas circunstancias, los de afuera dicen, no, ¿verdad? Nos cautivó el diablo a Pablo en la cárcel, pero ahora más que nunca anunciaremos el evangelio. Vamos todos a la calle, hermanos, y vamos a decirle a los demás que Cristo es el Señor. Y eso convirtió la cárcel de Pablo, su actitud correcta convirtió en una condición que avanzó en el reino. Por eso es que las circunstancias de la vida no nos pueden detener. Las puertas del Hades, ¿verdad?, no van a detener a la iglesia. Dice la Escritura, porque las puertas del Hades no prevalecerán sobre la iglesia. Prevalecer significa avanzar en contra, eso significa prevalecer. Si las puertas del Hades, que es el infierno, ¿verdad?, no van a prevalecer, no van a avanzar contra la iglesia, entonces hay otra opción, que la iglesia avance contra las puertas del infierno. Qué bendición. Yo no sé si usted lo entendió, pero yo le doy gracias a Dios por las cosas que está haciendo. Las enseñanzas derivadas de la pandemia nos deben llevar a valorar la importancia de la actitud frente a lo que viene. ¿Qué queremos decir con esto? Que vamos a requerir fortaleza y saber sobreponernos al 2020. Para algunos más doloroso que para otros. Que vamos a requerir voluntad, que vamos a requerir disposición para cumplir las tareas que tenemos por delante, que vamos a tener que superar los retos que habrán de enfrentarse, lo vamos a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Pablo estaba preso cuando escribió la epístola a los filipenses. Cualquiera que viera a Pablo entonces diría, pobre Pablo en la cárcel, quizá le tendrían lástima, quizá pensarían que Pablo estaría resentido con Dios o amargado. Oye, si yo te estoy sirviendo, ¿por qué dejas que me metan a la cárcel? Si yo no he dejado de hablar de ti, ¿por qué permites que estos me metan a la cárcel? No está así Pablo. Por estar preso no tiene esa actitud, sino está preso por predicar el evangelio, ¿verdad? Y él no está resentido ni está amargado. Tiene la actitud
de un ganador, tiene la actitud de un campeón y tiene la actitud de un conquistador. Yo me pregunto si hay en este lugar gente con ese tipo de actitud, una actitud de conquista, una actitud de vencedor o una actitud de campeón. ¿Habrá alguien así esta mañana en este lugar? Alguien dirá amén, alguien dirá Señor, aquí está. Fernando Contreras presente, Señor. Pablo tenía una actitud positiva aún en la cárcel, y eso le permitía ver que los otros, le permitía ver lo que nosotros no alcanzaban a ver. No lo notaban, ¿verdad? Que por sus presiones el evangelio había progresado más, que los hermanos estaban más motivados y se atrevían más a predicar el evangelio. Nuestra vida está en las manos del Señor, pero pienso en tanto ministro que se ha ido en esta temporada. Pero no solo pienso en ellos, pienso en la actitud de la iglesia que se quedó. Y yo diría, sería digno la actitud de la vida de una iglesia ante el ejemplo de su pastor, que lo dio todo por causa de ella, o tendrá que colgar las arpas porque su pastor ya no está en la iglesia. Y no estoy profetizando sobre mí, ¿verdad? Porque el Señor todavía nos va a dejar un tiempo en este lugar. Entonces, pero digo yo, la actitud de la iglesia es clave. Si cambiamos nuestra actitud de queja ante las situaciones de nuestra vida, nos vamos a dar cuenta de que a pesar de las dificultades, tenemos mucho que agradecerle a Dios. No estamos viendo lo que Dios quiere que veamos, ¿verdad? Estamos viendo tal vez lo que los medios quieren que veamos, lo que la mañanera quiere que veamos, aunque me parece que AMLO es un buen presidente, ¿verdad? Pero digo, estamos viendo a través de los medios, estamos viendo a través de la Organización Mundial de la Salud, estamos viendo a través de la mortandad en diferentes países, ¿verdad? Pero no estamos viendo a través de los ojos de Dios, porque si alcanzáramos a ver a través de los ojos de Dios, sabríamos que la temporada es buena y en gran manera. Eso es lo que de alguna manera tenían que entender, ¿verdad? Cuando leemos el libro de Génesis, y lo que Dios hizo era bueno y en gran manera. Y quiere decir que el Dios de Génesis sigue siendo el Dios de Apocalipsis, y sigue siendo el Dios del año X, es el mismo Dios del año 2021, y que es el mismo Señor, ¿verdad? Dios de misericordia y el mismo Dios bueno que está sobre nuestra vida. Él no cambia. Por eso es que las actitudes, en la Biblia está llena de ejemplos de actitudes correctas y de ejemplos de actitudes incorrectas. Dice la misma Escritura que se escribió para nuestra edificación. ¿Qué significa eso? Que ante una circunstancia de la vida hay que echarle un vistazo a la Biblia y ver cómo los actores bíblicos reaccionaron o actuaron o tomaron decisiones en base a la circunstancia, en base a su fe en las circunstancias que estaban viviendo. ¿Cuántos no recordamos aquellos 12 que fueron enviados a reconocer la tierra prometida, verdad? ¿Cuántos no recordamos que 10 tuvieron una actitud diferente y que 2 tuvieron un espíritu diferente? Que mientras que 10, ¿verdad? Dice Números 14 del 1 al 9, aquella noche la comunidad israelita se puso a gritar y a llorar en sus murmuraciones contra Moisés y con Aarón. La comunidad decía, ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto? Esa era la actitud que estaban teniendo en este momento después de que 10 les dijeron, en esa tierra hay gigantes. Más nos valdría morir en el desierto. ¿Para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? Para morir atravesados por la espada y que nuestras esposas y nuestros niños se conviertan en botín de guerra. ¿No sería mejor que volviéramos a Egipto? Y unos a otros se decían, escojamos un cabecilla que nos lleve a Egipto. Esa era la actitud de la influencia de los 10. Cambiaron la actitud del corazón de la multitud de los congregados. Dice la Biblia
que en el versículo 5, entonces Moisés y Aarón cayeron rostro a tierra ante la comunidad israelita. ¿Está viendo las actitudes o no? Está lleno de actitudes. La actitud incorrecta de los 10 al informarle, no a Moisés, sino a todo el pueblo, que la tierra era buena en gran manera, pero que había gigantes y que iban a morir en ese lugar. La actitud de la gente ante la noticia, se pusieron a llorar y empezaron a decir, queremos regresarnos a Egipto. La actitud de Moisés y de Aarón, se fueron rostro a tierra, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo ahorita las escrituras. Entonces Moisés y Aarón cayeron rostro a tierra ante la comunidad israelita. Allí estaban también Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, los cuales habían participado en la exploración de la tierra. Ambos se rasgaron las vestiduras en señal de duelo y le dijeron a toda la comunidad israelita, la tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena. Si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella. Nos va a dar una tierra donde abunda la leche y la miel. Así que no se rebelen contra el Señor, ni tengan miedo de la gente que habita en esa tierra, porque son pan comido para nosotros. Esa es la actitud de Caleb y de Josué. Son pan comido, no tienen quien los proteja, porque el Señor está de parte nuestra. Así que no le tengan miedo. ¿Oyó eso? Dígale al de al lado, no le tengas miedo este año. No le tengas miedo a los gigantes que te han descrito para esta temporada. Cosa interesante en la actitud del corazón de estos dos, Caleb y Josué. Decían ellos lo mismo que decían los otros, la tierra es buena. Estaban de acuerdo en eso, ¿verdad? Ellos dijeron, la tierra es buena. Pero lo que dijeron estos dos, dijeron, si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella. Entonces, ¿cuántos dicen amén? Si el Señor se agrada de nosotros en el 2020, nos hará entrar en el 2021. Y si nos hace entrar en el 2021, ¿nos va a hacer entrar para maldición o nos va a hacer entrar para bendición? Entonces diga amén y diga gracias, Señor, por este año. Nos va a dar, decían ellos, nos va a dar una tierra donde abunda leche y miel. O sea, están viendo las actitudes que están convirtiéndose en conductas y en comportamientos que se están convirtiendo en declaraciones y que se van a convertir en acciones, porque es lo que creen. Ya son pan comido. El Señor está de nuestra parte. Ellos están solos. No les tengan miedo. Actitudes correctas. Actitudes incorrectas. Los que exageraron los problemas. No, son gigantes. Nosotros nos veíamos como langostas delante de ellos. Esos comen humanos. Nos van a comer, nos van a hacer pedazos, ¿verdad? Una actitud incorrecta. Los que renunciaron, vámonos para Egipto otra vez, son los que ante la primera dificultad quieren volver atrás. Y nosotros hemos visto gente así. Muchas semanas adorando al Señor, creyéndolo a Dios, muchas semanas alzando sus manos, pero en medio de una circunstancia adversa, volviéndose atrás. Como estos, ¿verdad? Que dicen, mejor regresémonos a Egipto. Esas son las actitudes incorrectas. Casi para terminar, la actitud correcta de un apóstol, la actitud incorrecta de un apóstol contra la actitud correcta de un niño. ¿Se acuerda usted de un ejemplo como ese? La Biblia lo describe en Juan capítulo 6 del 5 al 9. Note, por favor, tome nota y vea lo que el Señor quiere decir en esta porción de la Escritura. Dice así Juan 6 del 5 al 9, cuando alzó Jesús los ojos. O sea, cuando la Escritura dice, cuando Jesús alzó los ojos, quiere decir que está echándole un vistazo a las circunstancias. Que no solo está viendo las circunstancias, sino que está viendo a las personas. No solo está viendo a las personas, digo, en un vistazo del Señor Jesús, veía a los congregados, veía a los que estaban sirviendo, veían la necesidad
y veían lo que Dios quería hacer en ese momento. ¿Me expliqué o no? O sea, aquí de donde estoy yo los veo a ustedes congregados, veo algunos así como que se los está ganando el sueño, otros como que ya se cansaron, luego veo a los servidores, le echo un vistazo, reviso a quién tiene el celular en la mano y todo eso, ¿verdad? Entonces Jesús dice así, ¿verdad? Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe. ¿Alguien sabe quién es Felipe? Felipe es un apóstol, es uno de los apóstoles, ¿verdad? Cuando vio todo eso, le dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? O sea, ¿qué está haciendo el Señor Jesús? Está lanzando, mostrando, presentando una necesidad. Está presentándole a Felipe una circunstancia para ver la respuesta de Felipe. Es decir, para ver su actitud. ¿Me explico? Entonces le dice así, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Vamos a suponer, yo le pregunto a usted esta mañana, ¿de dónde sacaremos para reparar la lámina o cambiar las láminas del techo? Así se quedó Felipe, igualito que usted. Entonces dice, y Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. ¿Oyó la actitud? 200 denarios, un denario era el sueldo de un día, así que tenían 200 sueldos, 200 sueldos de, ¿cómo se dice? El sueldo de 200 días. Pero Felipe dice, no va a alcanzar, Señor. O sea, es demasiado poco que si compráramos pan, no alcanzaría ni uno para cada uno. Entonces dice, Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Luego dice, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho. Creo que me brinqué una porción, ¿verdad? Creo que me brinqué el versículo 6. Dice, pero esto decía para probarle. ¿A quién estaba probando? A Felipe. Cuando hay alguna circunstancia de la vida donde usted es el protagonista ante esa circunstancia de la vida, ¿a quién está probando el Señor? A mí, ¿verdad que sí? O sea, y no es que Dios nos pruebe porque Él no sabe cómo vamos a reaccionar, porque Él conoce el corazón de los hombres, sino que Dios permite la circunstancia para que nosotros tengamos la actitud correcta y venzamos, y reaccionemos correctamente y venzamos a ese Goliat, a esa adversidad, a esa circunstancia. Y entonces ya venciendo esa circunstancia vendrá otra más adelante, pero si no la vencimos, entonces se repetirá la prueba. ¿Me expliqué o no? Entonces se repetirá el examen. Si no lo vencimos una vez, va a tener que venir otra vez, hasta que tengamos la actitud correcta. Entonces dice que por eso le decía para probarle, porque él sabía qué había de hacer. ¿Quién sabía qué había de hacer? Diga conmigo, Dios bien sabe lo que hay que hacer en el 2021. Dios bien sabe qué es lo que va a hacer con nosotros. El problema es que Dios quiere que sepamos nosotros qué es lo que Él quiere hacer con nuestra vida. Amén. Para tener la certeza y la seguridad que todo va a estar bien. Entonces dice, hizo esto, dice, y luego viene, ya vio la actitud de Felipe, ahora está viendo la actitud de Andrés. Y le dice a Andrés, aquí hay un muchacho, Señor, que trae, dice Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, más, ¿qué es esto para tantos? Otro tache, ¿verdad? Otro tronado, otro reprobado. Y entonces, aquí está el muchacho y pececillos. ¿Conocemos la historia o no? Conocemos la historia que aquel muchacho, ¿verdad? La actitud de aquel niño fue presentar lo que él tenía. El niño no sabe si va a alcanzar o si no va a alcanzar. El niño no sabe si su contribución va a resolver el problema o no. El niño sabe que él tiene una canasta
con 2 pececillos y con 5 panes, y que seguro de algo va a ser útil, y que de seguro en las manos de Jesús será suficiente. ¿Qué tenemos, pastor? Tenemos circunstancias adversas, pero tenemos a Dios. Y las circunstancias adversas delante de Dios no son suficientes. No sé si me explico. El Goliat que se presentó ante David, en la actitud de David, fue no ver el tamaño y la dimensión y la fuerza de Goliat, sino ver el poder del Dios que estaba con él. Cambio de actitud, dile al de al lado. Cambio de actitud, por el amor de Dios. Iglesia Emanuel en las naciones, tengamos delante de esta temporada una actitud diferente, una actitud que diga: tú estás con nosotros, y si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es la actitud del David, es la actitud de David. Y cuando Dios muestra ese ejemplo, no es solamente para resaltar a David, es para mostrarnos cuál es la actitud que se debe de tomar ante las circunstancias más complicadas y difíciles de la vida, ¿verdad? Porque aún el soldado más experimentado no enfrentó al Goliat, sino un pobre niño, pues digo yo pobre, ¿verdad? Porque pues no era soldado, había llegado por las circunstancias de la vida, en un momento, en una diosidencia de Dios, lo habían mandado para llevarle pan y quesos a sus hermanos, y cuando estuvo en el lugar y oyó el desafío de Goliat, él dijo: ¿quién es este incircunciso, verdad, que se atreve a desafiar a los ejércitos de Jehová? No está hablando del ejército solamente, verdad, de Saúl, está hablando de toda el poder de Dios situado en este lugar. ¿Quién es ese incircunciso, verdad? ¿Qué le van a dar al que lo venza? Y él tomó la actitud correcta, ¿verdad? Saúl quiso montarle su armadura, pero él no pudo con esa armadura. Él dijo, y se lo dijo a Goliat, ¿verdad? Tú vienes y le describe con jabalina, con tu pertrecho, ¿verdad? Con tu armadura, ¿verdad? Porque Goliat le había dicho: vienes con piedras y palos contra mí como si yo fuera un perro. Pero la expresión de David no dijo: vengo con mi onda, ¿verdad? Él dijo: no, vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¡Ah, qué bendición! Si la iglesia pudiera entender, si pudiéramos posicionarnos en ese lugar donde el Señor nos ha traído, si pudiéramos entender que fuimos puestos sobre la roca, si pudiéramos entender que hay un ejército alrededor nuestro que está para protegernos, escuchando solamente la voz del Señor, si pudiéramos entender que el cielo está a nuestro favor, la actitud de los hijos de Dios en el 2021 sería diferente. Dígame con gran alegría y con gran regocijo, por supuesto, porque esto es así. La Iglesia de Emanuel en las Naciones debe de tener para el 2021 una pasión desbordante. Usted se apasiona. Si usted va a cantar, cante, aunque cante feo, pero cante apasionadamente. Ay, canto bien feo y me van a oír. Usted no le está cantando al que está a su lado, usted le está cantando a Dios. Y cante con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Es una pasión desbordante. La Iglesia Emanuel en el 2021 tiene que tener un compromiso manifiesto, no decir como orábamos muchas veces en los encuentros y echábamos fuera todo tipo de demonio, y ante la actitud de la vida nos hemos arrinconado en el ring y nos hemos encerrado con temor. Digo yo, salga de su casa, a lo mejor, si quiere, allí a la puerta de su casa, salga al patio de su casa, y allí en el patio de su casa adore al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y así no quiere venir hasta acá, tenga la actitud de desafiar, ¿verdad? Digo, ahí no le va a pasar nada.
salga. Le decía Dios a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. O sea, yo quiero tratar contigo, pero allí en ese rincón donde está toda esta controversia de quién es Dios, yo no quiero hablar contigo. El día que iba a hablar otra vez del asunto del hijo que le iba a dar, lo hizo salir de su casa y lo hizo estar en un lugar donde dice, mira el cielo. Oigo, para mirar al cielo, ¿qué hay que hacer? Pues no se puede mirar desde adentro de la casa, no sé si me explico. Hay cosas en las que Dios nos tiene que sacar de la casa para poder ver las cosas que está preparando para nosotros. Y le dijo, mira, ¿ves el cielo? ¿Puedes contar las estrellas? Así voy a hacer tus generaciones. ¡Ah, hombre! Abraham se queda viendo y dice, ¿cómo si no tengo ni un hijo, verdad? Pero el Señor lo está estimulando. Es como aquella ocasión, y quiero terminar con esto, es como aquella ocasión en la que Jacob habló con su suegro y le dice Jacob a su suegro, he trabajado para ti 20 años. 14 años trabajé por Lea y por Raquel y tú no me pagaste nada. O sea, yo no tengo nada. He trabajado otros 6 años para ti y las ovejas se han incrementado. Entonces, creo que llegó la hora de que yo trabaje para mí. Y ahí hubo una diferencia, ¿verdad? Con su suegro Labán, y Labán le hace una jugada, le dice, bueno, está bien, dice, mira, pues todas las ovejas que se reproduzcan manchadas, esas ovejas son tuyas, todas las que no sean blancas, las manchadas, las con otras características son tuyas. Saúl sabía que la reproducción solamente eran ovejas blancas, así que estaba haciéndole una jugada más a Jacob para no dejarle nada. Y Jacob tuvo que ir delante de Dios y Dios tuvo que darle una respuesta, ¿verdad? Que hasta hoy algunos no han entendido perfectamente, porque no es un asunto de la química de unas varas o de la tecnología de ese tiempo, porque él partió unas varas, las puso en los bebederos y cuando las ovejas venían y bebían, parían ovejas manchadas. Y la descripción lo dice de alguna manera, déjenme, ya se me fue, en Génesis 31:8 dice, si él decía así, Labán, los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas, por causa de la visión de Jacob, por causa de la actitud correcta de Jacob con Dios, por causa de haber buscado a Dios para su bendición, cada vez que Labán decía, las pintadas son tuyas, entonces las ovejas parían ovejas pintadas. Y si decía, los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. Y así quitó, oiga eso, así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. ¿Qué fue lo que pasó? Fueron las varas las que hicieron que pariera manchadas y con listones, ¿cómo se dice? Listadas, algo así. ¿Fueron las varas? No, fue Dios quien dijo, te voy a quitar lo que no es tuyo y le voy a dar a Jacob lo que le pertenece. Es la mano de Dios, amados hermanos. No es tu fuerza, no es tu inteligencia, no es tu talento y no es tu habilidad. Porque cada vez que tú y yo querramos emplear esas actitudes egoístas de nuestra vida, Dios nos va a despojar de lo que no es nuestro y le va a dar al que le pertenece lo que es suyo. Por eso dice, así quitó el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Y sucedió que el tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños, ese es Jacob, y vi en sueños, y he aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob, y yo dije, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigorrados. Porque yo he visto todo lo que Labán
te ha hecho. Amados hermanos, el 2021 requiere que cambiemos de actitud. Necesitamos la unción del Señor ahora más que nunca. Puede ponerse de pie y adorar al Señor esta tarde, darle gracias a Dios. Necesitamos pedirle al Señor que cambie nuestras circunstancias. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren que Dios cambie nuestras circunstancias? ¿Cuántos de ustedes quieren que Dios cambie su circunstancia? Queremos que Él la cambie. El Salmo 122, del 1 al 9, dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor Jehová iremos. Diga conmigo, actitud correcta. ¿Qué dice este hombre? Yo me alegré, está diciendo David, yo me alegré con los que dijeron, a la casa del Señor iremos. El Salmo 46:2 dice: por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Primera de Crónicas 29:13 dice: tengo mi afecto en la casa de mi Dios. ¿Cuántos se alegran en esta hora? ¿Cuántos saben que esta palabra que hemos hablado es para nuestra edificación y para nuestra enseñanza? ¿Cuántos saben que esta mañana Dios nos está hablando a nuestro corazón? ¿Día qué? Día 4 de enero del año 2021. En el 4 de enero del año 2021, Dios sigue con nosotros. En el año de enero, como una promesa de todo el 2021, Dios, como ha estado en todos los años anteriores, estará también con nosotros. ¿Alguien se alegra? De la misma manera que Dios ha estado en los años anteriores con tu familia, Él seguirá estando, porque Él es fiel, porque Él es verdadero, y Él no es hombre que miente, ni hombre que se arrepiente. Él es Dios. Él ha dicho y Él hará. Alguien debe esta tarde alegrarse en su corazón. Alguien debe de traer sus coronas de gratitud delante del Señor. Yo no sé si tú traigas. Yo voy a dejar, mientras que nosotros adoramos, y fíjate lo que te estoy diciendo. Recuerda que somos una exhibición universal, que el cielo está abierto y que estamos en un espectáculo de la vida. Que alguien en esta tarde está sentado en el trono viendo la actitud del corazón de nosotros. Y yo te quiero desafiar que mientras que nosotros adoramos, tú arrojes coronas de gratitud y de reconocimiento delante de Dios. ¿Tendrás algo por qué agradecer? Yo te puedo decir algo: simplemente la vida. Porque nos hemos dado cuenta que nosotros no somos dueños de la vida. Nos dimos cuenta en el 2020 que hay un Señor que es dueño de todas las cosas y que nosotros no tenemos el control sino Él. Hay filas por comprar un tanque de oxígeno, vital para que la persona en condición de necesidad salga adelante. Pero Dios nos ha dado gratuitamente el aire, nos ha dado gratuitamente el soplo de la vida para que nosotros vivamos. ¿Crees que habrá algo que agradecer esta tarde? Nos ha dado dones, talentos y habilidades. Nos ha dado hijos, nos ha dado casas, carros, terrenos, recompensas, trabajo. Nos ha dado fuerza y vigor, nos ha dado fe, nos ha rejuvenecido, nos ha dado un llamamiento santo, nos ha puesto como ministros delante de su presencia.
como sacerdotes reales, como una nación santa, como un linaje escogido. ¿Crees que será suficiente para ser agradecido? ¿O seremos como los 9 que no regresaron, mal agradecidos? Callaremos delante de su presencia, no solo hoy, todo el año, o declararemos las victorias, los milagros, las señales que nosotros con nuestros propios ojos hemos visto. Callaremos ante el Rey de Gloria o llevaremos una buena nueva, y la temporada, a pesar de estar restringidos, será la mejor temporada en la vida de tu casa y en la vida de la iglesia Emmanuel en las naciones. Pese a todas sus necesidades, pese a todas sus circunstancias, yo te digo, somos David viendo a un Goliat que habrá de caer. Somos Josué y Caleb viendo una tierra llena de bendición, sin considerar tan importantes a los gigantes que habitan en ellas. Porque no estamos viendo la estatura, la fuerza, el poder de los gigantes, de las circunstancias o de las adversidades, sino estamos viendo, como le dijo Eliseo a Dios: ábrele los ojos a mi siervo para que pueda ver. Así le digo yo al Señor esta tarde: ábrele los ojos a la iglesia para que pueda ver que son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Alguien se debe alegrar. Hay razones para adorar. Hay razones para arrojar coronas delante de Él. Hay razones para exaltar el nombre de Dios. Hay motivos para que tú seas agradecido.